Yo nunca olvidaré ese día de acción de gracias. Mi nuera, esa víbora de sonrisa falsa llamada Elena, levantó un plato de pavo asado y lo estrelló contra mi cara, gritando, vieja egoísta, siempre arruinando todo. La salsa caliente me salpicó los ojos, pero lo peor fue el odio en su voz, el que había estado cocinándose durante años bajo mi techo. En ese instante, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, les dije, fuera de mi casa. Ahora. No vuelvan jamás. El aire en la sala de estar de mi casa en las afueras de Madrid se volvió espeso como el humo de un incendio forestal. Era el 23 de noviembre de 2023. Y yo, Carmen Ruiz, de 68 años, acababa de ver cómo mi mundo familiar se desmoronaba en pedazos de porcelana fina. Mi hijo Javier, el único que me quedaba de sangre, se quedó paralizado en su asiento, con la servilleta aún en la mano, como si no pudiera procesar que su esposa acababa de declarar la guerra abierta en la mesa que yo había preparado con mis propias manos temblorosas. Todo empezó 3 años antes, cuando Javier trajo a Elena a casa por primera vez. Ella era una belleza andaluza, con el pelo negro como la medianoche y ojos que prometían aventuras prohibidas. Venía de Sevilla, huérfana de padres, con una historia de lucha que me conmovió al instante. Mamá, es la mujer de mi vida, me dijo Javier. Y yo, viuda desde que su padre muriera en un accidente de tráfico en la autopista A4, abrí los brazos. Le di un techo en mi villa heredada en Las Rozas, un refugio de paredes blancas y jardín de olivos que olía a jazmín en primavera. Pagaba sus estudios en la universidad, sus deudas de tarjetas de crédito. Incluso le compré un coche usado para que pudiera ir a sus prácticas en el hospital. Elena estudiaba enfermería. Soñaba con ser doctora. Y yo era su hada madrina. Pero las hadas madrinas no ven venir las serpientes. Al principio, todo era idílico. Cenábamos juntos los domingos, con paella que yo cocinaba despacio, removiendo el arroz hasta que absorbiera el azafrán como si fuera amor. Elena reía con mis anécdotas de la dictadura, de cómo mi padre había escondido panfletos republicanos en el sótano durante los años oscuros. Eres como una leona, Carmen, me decía, y yo me hinchaba de orgullo. Javier, mi chico de 35 años, ingeniero en una firma de telecomunicaciones, parecía feliz por fin. Después de su divorcio fallido con esa rubia insípida de Barcelona, Elena era su salvación. Sin embargo, las grietas aparecieron sutiles, como venas en una hoja de parra. Elena empezó a llegar tarde de las clases nocturnas, oliendo a perfume caro y cigarrillos. Javier no decía nada, yo sí. Cariño, ¿estás segura de que no necesitas ayuda con los estudios? Puedo pagarte un tutor. Ella sonreía, pero sus ojos se endurecían. No necesito tu caridad, Carmen. Tengo a Javier. Y Javier, el tonto, asentía como un perrito. El primer golpe real llegó en el verano de 2022. Descubrí, por casualidad, un mensaje en su teléfono olvidado en la cocina: te echo de menos, amor. Cuando nos vemos sin la suegra. El remitente era un tal M, un compañero de hospital. Mi estómago se revolvió como si hubiera tragado vinagre. Confronté a Javier esa noche, mientras Elena fingía dormir. Tu mujer te engaña, hijo. Despierta. Él se rió, nervioso. Mamá, son paranoias tuyas. Elena me adora. Pero yo sabía la verdad, la olía en el aire, como el azufre antes de una tormenta. Decidí vigilar. Contraté a un detective privado, un viejo amigo de mi difunto esposo llamado Paco, que olía a tabaco y a secretos. Por 500 euros. Me trajo fotos, Elena en un motel cutre de la Gran Vía, enredada con Marcos, un residente guapo del hospital. Mi nuera, la que yo había elevado de la pobreza, traicionándome en las sombras.
El dolor fue como un cuchillo oxidado en el pecho, no solo por Javier, sino por mí. Yo, que había perdido a mi marido joven, que había criado a mi hijo sola, lavando ropa en la noche para pagar su escuela. ¿Y para qué? Para que ella me pisoteara. No le dije nada a Javier aún. Quería pruebas irrefutables. Un arsenal para el juicio que se avecinaba en mi mente. Mientras tanto, seguí fingiendo. Sonreía en las cenas, pero por dentro bullía. La rabia crecía, alimentada por noches en vela mirando el techo agrietado, recordando cómo mi madre me había enseñado a no perdonar traiciones. La sangre lava la sangre. Carmen, me decía ella, con las manos callosas de la huerta. El día de Acción de Gracias llegó como una broma cruel. Javier insistió en celebrarlo, por la tradición americana que vimos en las películas. Elena preparó el pavo, pero yo puse la mesa, con la plata de mi abuela reluciente bajo las luces del candelabro. Hablamos de tonterías, el trabajo de Javier, los planes de viaje a Andalucía. Entonces, Elena soltó la bomba. Carmen, hemos decidido mudarnos a un piso propio. No podemos seguir dependiendo de ti. Su tono era acusador, como si yo fuera una carga. ¿Dependiendo? ¿De mí? ¿Qué os he dado todo? Respondí, la voz temblando. Javier miró al suelo. Elena se levantó, furiosa. Tú nos controlas, siempre metiendo la nariz, vigilando cada paso. Eres una vieja egoísta que no suelta a su hijo. Y entonces, el plato voló. El impacto me dejó sorda por un segundo, la piel ardiendo. Javier gritó, Elena, para. Pero era tarde. Yo me limpié la cara con la mengue, el sabor metálico de la sangre en los labios, y dije las palabras que cambiarían todo: esta es mi casa. Mi propiedad. Salid ahora, o llamo a la policía por agresión. Se fueron esa noche, con maletas improvisadas y maldiciones susurradas. Javier me miró con ojos de cachorro herido. Mamá, ¿es en serio? Sí, hijo. Aprende a elegir. La puerta se cerró con un portazo que resonó como un veredicto final. Me quedé sola en la villa, el pavo frío en la mesa, y por primera vez en años, sentí el poder de la venganza nacer en mí como una semilla en tierra árida. Pero la venganza no es un plato que se sirve frío, es un fuego que quema al que lo enciende. No lo sabía entonces, pero esa noche marcó el inicio de mi caída al abismo. Llamé a Paco al amanecer. Encuéntrame todo sobre Elena. Quiero que pague. Él rió bajito al teléfono. Carmen, la venganza es un camino sin retorno. ¿Estás segura? Más que nunca, respondí, y colgué, ignorando el vacío en mi pecho. Los días siguientes fueron un torbellino de rabia contenida. Javier me enviaba mensajes: mamá, hablemos. Elena está arrepentida. Arrepentida. Ja. Yo borraba todo, bloqueando su número como se bloquea una herida para que no sangre más. Me sumergí en el plan. Paco me trajo un dossier. Elena no solo engañaba a Javier, había estado desviando dinero de mi cuenta compartida para Javier, la que yo había abierto para ayudarlos. Miles de euros en compras frívolas, joyas, cenas con Marcos. Mi generosidad, convertida en combustible para su doble vida. La ira me consumía. Paseaba por el jardín al atardecer, arrancando malas hierbas con furia, imaginando que eran sus mentiras. Recordaba mi juventud en los años 70, cuando Franco aún gobernaba y las mujeres como yo soñábamos con libertad, pero terminábamos atadas a maridos y deudas. Había luchado por Javier, por darle lo que yo no tuve. ¿Y ella? Una oportunista que me robaba el corazón de mi hijo. Decidí el primer golpe, legal. Mi abogado, un tipo seco llamado Ramón, presentó una demanda por daños en la propiedad. El plato roto valía poco, pero el principio era todo.
Elena contraatacó en redes sociales, publicando fotos de mi casa opresiva con captions venenosos, escapando de la suegra tóxica libertad. Los comentarios llovieron: bien hecho, chica. Las suegras son el cáncer de las familias españolas. Leí a cada uno como puñaladas, pero alimentaban mi fuego. Javier vino solo una semana después, suplicando en la puerta. Mamá, Elena está embarazada. El mundo se detuvo. ¿Embarazada? Mi nieto. En el vientre de la traidora. ¿Es mío? Pregunté. La voz ronca. Él palideció. Sí, mamá. Por favor, déjanos volver. Dudé. El instinto maternal arañando mi armadura. Pero entonces recordé las fotos. El dinero robado. El plato en mi cara. No. Enséñale a tu hijo lo que es la dignidad, no la dependencia. Él se fue llorando. Y yo me encerré en el baño, vomitando bilis y lágrimas. ¿Era esto venganza o autodestrucción? Esa noche soñé con mi marido, Carmen. El ocio envenena el pozo del que bebes. Desperté sudando, pero el plan seguía. Llamé a Paco, encuentra a Marcos. Quiero que sepa quién soy. Madrid en diciembre es un caos de luces navideñas y multitudes apuradas. Pero para mí era un laberinto de sombras donde tramaba mi justicia. 2 semanas después del escándalo, Paco me citó en un bar cutre de Malasaña, con mesas pegajosas y olor a fritanga. Me pasó un sobre Manila, Marcos López, 32 años, residente en el hospital clínico. Soltero, pero con deudas hasta las cejas. Elena le prometió dinero para su hipoteca. Aquí tienes su dirección. Abrí el sobre con manos que temblaban no de miedo, sino de anticipación. Fotos de Marcos, alto, moreno, con esa sonrisa de dentífrico que atrae a las tontas. Lo imaginé susurrando mentiras a Elena mientras Javier trabajaba turnos dobles. ¿Qué hago ahora?, le pregunté a Paco, sorbiendo un café solo que sabía ayer. Él se encogió de hombros, su bigote gris curvándose en una sonrisa sardónica. Depende de ti, Carmen. Carta anónima, visita sorpresa. Recuerda, una vez que sueltes la flecha, no la recuperas. Elegí la confrontación. No era una mujer de cartas, era de las que miran a los ojos antes de clavar el puñal. Alquilé un coche un Seat viejo que no llamara la atención y me planté frente al bloque de apartamentos de Marcos en Chamberí una noche de lluvia torrencial. El agua repiqueteaba en el parabrisas como dedos impacientes. Subí las escaleras, el corazón martilleando, y toqué el timbre con el dedo índice, como si pulsara un gatillo. Él abrió en bata, con el pelo revuelto y una cerveza en la mano. ¿Quién coño eres? Su voz era ronca, de fumador. Soy Carmen Ruiz, la suegra de Elena. La que pagó tus cenas románticas con mi dinero. Sus ojos se abrieron como platos, el color drenándose de su cara. Lo empujé adentro, cerrando la puerta tras de mí. El piso era un desastre, ropa tirada, platos sucios, el hedor a hombre solo. Escucha, señora, yo no. Intentó negar, pero saqué las fotos del bolso y las tiré sobre la mesa como cartas de un mal naipe. No mientas, chico. Te has follado a mi nuera mientras mi hijo sudaba por ella. Y ahora, con un bebé en camino, sigues enredado. Se derrumbó en el sofá, la cerveza derramándose en su regazo. Elena dijo que su matrimonio era una farsa. Que tú eras la que lo controlaba todo. Me juró que se divorciaría. Sus palabras me golpearon como un latigazo. ¿Una farsa, Javier? Mi Javier. ¿Parte de una mentira? No, imposible. Pero la duda se plantó como una espina. Le exigí que terminara con Elena, que le dijera la verdad a Javier. O lo hago yo, y te arrastro al barro contigo. Tengo contactos, puedo hacer que pierdas tu puesto en el hospital. Marcos asintió, aterrorizado.
prometiendo cortar lazos. Salí de allí empapada, pero con una victoria amarga en la boca. De vuelta en la villa, el silencio me ahogaba. Llamé a mi hermana Lola, la única que quedaba de mi familia, viviendo en un piso diminuto en Toledo. Carmen, ¿qué has hecho? Desalojar a tu hijo. Eso no es cristiano. Su voz era un lamento, pero yo no cedí. Cristiano es perdonar, Lola, pero justo es vengar. Elena me robó todo, mi paz, mi hijo, mi futuro nieto. Colgué antes de que sus lágrimas me contagiaran. Navidad se acercaba, y Madrid se vestía de luces que parpadeaban como burlas. Javier me envió un regalo por mensajero, un collar de perlas, el que su padre me regalara en nuestra boda. La nota decía: mamá, por favor. Elena llora todas las noches. El bebé. No terminé de leer. Lo tiré al fuego de la chimenea, viendo cómo las perlas se derretían como mis ilusiones. Pero el twist vino de donde menos lo esperaba. Una mañana, encontré a Ramón, mi abogado, esperándome en la puerta con una cara de funeral. Carmen, hay un problema. Elena ha presentado una contrademanda. Dice que la propiedad, parte de ella está a nombre de Javier. Cuando lo pusiste como copropietario para protegerlo, firmaste su derecho a quedarse. El suelo se abrió bajo mis pies. Yo, despojada de mi propia casa por mi propia estupidez maternal, la rabia se transformó en pánico puro. ¿Cómo? Eso fue un error. Ramón sacudió la cabeza. Legalmente, no. Tendrás que negociar, o perderás todo. Esa noche, me emborraché con una botella de Rioja Reserva, el vino que guardaba para ocasiones felices. Las paredes de la villa parecían cerrarse, susurrando mis errores. ¿Había empujado a Javier a los brazos de Elena con mi sobreprotección? ¿Era yo la egoísta, la que no soltaba? El alcohol no ahogó las dudas, las avivó. Soñé con el bebé, un niño con ojos de Javier, llorando en brazos de Elena mientras yo ardía en un infierno de mi propia creación. Al día siguiente, contacté a un nuevo abogado, una mujer feroz llamada Isabel, especialista en divorcios contenciosos. Lucharemos sucio si es necesario, me dijo por teléfono, su acento catalán cortante como un bisturí. Pero Carmen, la venganza familiar destruye generaciones. Piensa en el niño. Pensé en él, sí, y eso me endureció más. El niño aprenderá de su madre lo que es la traición. Yo le enseñaré justicia. El plan escaló. Usé contactos de mi juventud, amigos de la transición, con influencias en la policía local para investigar el pasado de Elena. Descubrí más, no era huérfana, había abandonado a sus padres en Sevilla por una vida de fiestas, dejando deudas que ellos pagaban. Marcos no era el único, había un historial de affairs en su universidad. Todo lo compilé en un USB, listo para Javier. Lo confronté en un café neutral en Sol, bajo la lluvia navideña que empañaba las ventanas. Él llegó demacrado, ojeras como moretones. Mamá, ¿por qué? Elena dice que la odias porque es joven, porque te recuerda lo que perdiste. Le clavé el USB en la mano. Míralo. Todo. Y decide si quieres criar a mi nieto con una mentirosa. Se fue sin una palabra, pero vi el crack en su armadura. Esa noche, recibí una llamada de Elena. Su voz era un susurro roto. Carmen, por favor. No le digas nada a Javier. El bebé. Es complicado. ¿Complicado? Mi mente voló a lo peor. ¿No es de él? Silencio. Luego, sollozos. Es de Marcos. Lo siento. Pero Javier no debe saberlo. El mundo giró. Mi venganza acababa de ganar un arma nuclear, pero el precio era el alma de mi hijo. La revelación de Elena me dejó hueca, como si me hubieran vaciado las entrañas con una cuchara Rome.
sentada en el borde de la cama, con el teléfono aún en la mano. Miré mi reflejo en el espejo del dormitorio, arrugas profundas como surcos en un campo seco. Ojos rojos de insomnio. ¿Cómo había llegado a esto? Yo, que juré criar a Javier con amor incondicional, ahora sostenía un secreto que podía destrozarlo. Pero el odio era más fuerte, era mi escudo contra el dolor. No se lo conté a nadie, ni siquiera a Isabel. En cambio, lo usé como palanca. Llamé a Elena al día siguiente. Mi voz fría como el acero de una navaja toledana. Si quieres que guarde tu secreto, firma esto. Le envié por email un acuerdo, renuncia a cualquier derecho sobre la villa. Paga de vuelta el dinero robado en cuotas. Y desaparece de la vida de Javier. O el USB va directo a su bandeja de entrada. Ella accedió. Temblorosa al teléfono, eres un monstruo, Carmen. No, soy una superviviente, respondí. Y colgué, sintiendo el primer sorbo de triunfo verdadero. Pero Javier no era tonto. Vino a la villa esa misma tarde, el USB en la mano, la cara pálida como la nieve de la sierra de Guadarrama. Mamá, ¿esto es verdad, Elena? Con él. Se derrumbó en el sofá, sollozando como el niño que una vez fue, cuando su padre murió y yo lo mecí noches enteras. Le abracé, por primera vez en meses, oliendo su colonia mezclada con lágrimas. Sí, hijo. Pero hay más. Ella. Me detuve. El secreto de Elena pendía de mis labios como una guillotina. No, mamá. Basta. Quiero el divorcio. Y el bebé. Lo criaré solo. Su decisión me rompió y me reconstruyó al mismo tiempo. Firmamos papeles con Isabel esa semana. Un divorcio express que dejó a Elena sin nada, ni pensión, ni la villa, ni el coche que yo había comprado. Ella se mudó a un piso compartido en Vallecas, trabajando turnos dobles como enfermera, el vientre creciendo como una acusación muda. Marcos, aterrorizado, la dejó. Paco me confirmó que había huido a Valencia con una beca falsa. La sociedad murmuraba. En el mercado de las Rozas, las vecinas chismorreaban, pobre Elena. Esa suegra la ha destruido. Yo sonreía, comprando naranjas maduras, pero por dentro sangraba. Javier se instaló de nuevo en la villa. Pero era un fantasma, bebía demasiado. Llegaba tarde del trabajo. Evitaba mis ojos. Mamá, ¿fue justo? ¿La echaste por celos? Sus palabras eran veneno lento. Por justicia, hijo. Por ti. Pero él se alejaba, construyendo un muro de silencio. El embarazo de Elena avanzaba, y el destino jugó su carta cruel. Una noche de enero, gélida como el aliento de la sierra, recibí una llamada del hospital, señora Ruiz, su nuera. Ex nuera. Ha tenido un accidente. El bebé. Corrí a la maternidad del clínico, el corazón en la garganta, ignorando la ironía de pisar el lugar donde todo empezó. Elena yacía en la cama, pálida, con tubos en los brazos. El bebé de una niña había nacido prematuro, en cuidados intensivos. ¿Por qué has venido?, murmuró ella, los ojos hinchados. Porque soy humana. Joder. A pesar de todo. En ese momento, algo se quebró en mí. La vi no como la traidora, sino como una chica rota, abandonada por todos. Hablamos hasta el amanecer de su infancia en Sevilla, de un padre alcohólico que la golpeaba, de cómo Javier era su escape, pero yo su cárcel. Te odié porque me recordabas a mi madre, Carmen. La que nunca me dejó volar. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Yo te odié porque me robabas a mi hijo. Un armisticio frágil, nacido del dolor compartido. Javier llegó al hospital, y por primera vez, los tres estuvimos en la misma habitación sin platos volando. Él tomó la mano de Elena, y yo la de él. Criaremos a la niña juntos, mamá.
Como familia. Sin venganzas. Asentí. Pero el secreto ardía en mi pecho, la paternidad de Marcos. ¿Decirlo ahora destruiría esta paz tentativa? Lo guardé. Un veneno que me envenenaba a mí misma. Los meses siguientes fueron un baile precario. Elena se mudó de vuelta, no a la villa, sino a un piso cercano que yo alquilé anónimamente. Javier y ella intentaban reconstruir. Terapia de pareja pagada por mí. Yo cocinaba para todos. Paellas sin veneno. Pero la tensión latía bajo la superficie. Marcos reapareció en las sombras. Paco lo vio rondando el hospital. Carmen, dile a Javier la verdad, o explotará. El clímax estalló en Pascua, en una cena familiar en la villa. La niña, Lucía, gateaba por el suelo, riendo con dientes de leche. Elena estaba radiante, Javier sereno. Pero entonces, mi teléfono vibró, un mensaje de Marcos. Sé lo del bebé. Es mío. Quiero derechos. Pánico. Lo borré, pero Javier lo vio. ¿Quién es? Mentí, un error. Pero él revisó el historial, y el mundo se derrumbó de nuevo. Dime la verdad. Mamá, es mío Lucía. Elena palideció. Yo me quedé muda. Ella confesó todo. Sollozando, lo siento, Javier. Fue un error. El grito de él fue primal, como un animal herido. Tiró la mesa, platos volando de nuevo de irónico, poético. Todos me habéis traicionado, tú, Elena, y tú, mamá, por guardarlo. Salió dando un portazo, dejando a Lucía llorando en el suelo. Elena me miró con odio renovado. Mira lo que has hecho, vieja egoísta. Pero esta vez, no respondí. Me arrodillé y acuné a la niña, su calor diminuto contra mi pecho roto. La venganza había ganado batallas, pero perdido la guerra. Javier desapareció por días, bebiendo en bares de Chueca, ignorando llamadas. Elena se llevó a Lucía, jurando no volver. Sola de nuevo, caminé por Madrid bajo la lluvia primaveral, las luces de neón reflejándose en charcos como lágrimas. ¿Había sido justicia, o solo mi orgullo herido? Paco me encontró en un banco de retiro. Carmen, la vida no es un juicio. Es un río, fluye o te ahoga. Asentí, pero el río me arrastraba ya. La ausencia de Javier fue un vacío que succionaba el aire de la villa, convirtiéndola en una tumba de recuerdos. Pasé semanas en un limbo, limpiando obsesivamente, fregando suelos hasta que brillaran, como si el jabón pudiera borrar el pecado. Elena no respondía mensajes, su perfil en Instagram mostraba fotos de Lucía en parques soleados, captions de madre soltera y fuerte. Cada like era un puñetazo. Yo, la leona, ahora era una sombra acechando perfiles falsos. Lola vino de Toledo, trayendo empanadas caseras y sermones. Hermana, has jugado con fuego y te has quemado. Llama a Javier. Pídele perdón. Su abrazo olía a lavanda y a tierra fértil, pero yo me resistía. Perdón es para los débiles, Lola. Yo luché por él. Ella sacudió la cabeza, sus ojos grises como los míos llenos de tristeza. Luchar no es ganar, Carmen. Es sobrevivir. El primer contacto vino de Ramón, no de familia. La demanda de Elena por la propiedad avanza. Si no llegas a un acuerdo, pierdes la mitad. Pánico de nuevo. Vendí joyas de mi madre, el collares de oro de los años 50 para pagar a Isabel, que contraatacó con pruebas del robo financiero. Elena cedió parcialmente la villa a mi nombre, pero una pensión mensual para Lucía. Es lo justo, dijo Isabel en la oficina, con vistas a la Puerta del Sol. Pero emocionalmente, Carmen, estás en quiebra. Justo. La palabra me perseguía como un eco. Era justo que Lucía creciera sin abuelo, sin la villa de olivos donde podría correr. Soñaba con ella, risas infantiles en el jardín.
Javier empujándola en un columpio que nunca instalé. Despertaba con el pecho apretado. El corazón latiendo irregular, el médico lo llamó estrés. Yo lo llamé karma. Marcos fue el catalizador del caos siguiente. Apareció en la puerta de la villa una tarde de mayo, con traje barato y una sonrisa nerviosa. Señora Ruiz, quiero ver a mi hija. Mi risa fue amarga, un sonido que no reconocí. ¿Tu hija? Ahora que Elena te necesita. Después de huir como rata. Él suplicó, historia de redención. Terapia. Un trabajo estable en Valencia. Elena me bloqueó, pero sé que Lucía es mía. Tengo derechos. Lo dejé entrar. No por piedad, sino por curiosidad sádica. Le serví café en la cocina, observando cómo sus manos temblaban. ¿Sabes lo que le has hecho a mi familia? A Javier, que te pagó indirectamente tus caprichos. Bajó la mirada. Lo sé. Pero el amor complica todo. Amor. La palabra me revolvió el estómago. Le mostré fotos antiguas, Javier niño. Mi marido riendo. Esto es familia. Tú eres un error genético. Se fue con promesas vacías, pero alertó a Elena. Ella irrumpió esa noche. Lucía en brazos. Gritando, le contaste. ¿Por qué no me dejas en paz? La niña lloriqueaba, aferrada a su cuello. Por primera vez, vi la maternidad en Elena, feroz, protectora. No le conté nada. Él vino solo. Pero quizás sea hora de que Javier sepa. Ella palideció. No. Lo destruiría. Ya está destruido. Respondí. Y cerré la puerta en su cara. Javier reapareció como un vendaval. Me encontró en el jardín, podando rosas con tijeras que cortaban como mi lengua. Mamá, Elena me lo dijo todo. Sobre Marcos, el bebé. Todo. Su voz era un trueno contenido. ¿Por qué guardaste el secreto? ¿Para controlarme más? Me quedé inmóvil, las tijeras cayendo al suelo. Por amor, hijo. Para protegerte. El río. Un sonido roto. Amor tóxico. Me has convertido en un hombre roto, incapaz de confiar. Hablamos hasta el anochecer, bajo los olivos que susurraban secretos. Le conté mi juventud, el matrimonio forzado, la pérdida de mi marido, la soledad que me hizo aferrarme a él como a un salvavidas. Fui egoísta, Javier. Pero Elena. Ella te merecía mejor. Él lloró. Yo también. Un río de años reprimidos. Quiero ver a Lucía. Como tío. O lo que sea. Pero sin ti en medio. Mamá. Necesito espacio. Se fue a un piso en el centro, con un compañero de trabajo. La villa se vació de nuevo, ecoando con fantasmas. Decidí cambiar, terapia con una psicóloga en la calle Alcalá. Sesiones donde desenterraba capas de resentimiento. La venganza es un ciclo, Carmen, me dijo la doctora, con gafas de montura fina. Rompe el tuyo. Intenté, llamé a Elena, propuse una tregua. Por Lucía. Ella aceptó, cautelosa. El verano trajo calor sofocante y un nuevo conflicto. Dinero. La firma de Javier quebró la crisis económica. Recortes. Y él pidió ayuda. Mamá. Solo un préstamo. Dudé, recordando cómo Elena había desviado fondos. Pero le di. No todo, sino lo justo. Con condiciones, terapia para ti. Y visitas a Lucía. Él accedió, y por un mes, fuimos casi familia. Cenas compartidas. Lucía balbuceando abuela, un puñetazo al corazón. Pero el pasado no muere fácil. Marcos demandó paternidad, con pruebas de ADN que Elena no pudo negar. El juicio fue un circo en los tribunales de Madrid, abogados gritando. Elena derrumbándose en el banquillo. Javier como testigo silencioso. Yo declaré, este hombre destruyó mi familia. El juez, un hombre canoso de voz grave, falló custodia compartida. Elena ganó,
pero con supervisión yo como mediadora involuntaria. La rabia renació, pero esta vez dirigida a Ingrid. ¿Por qué seguía yo en el centro del huracán? Lola me visitó de nuevo, vete, Carmen. A Andalucía, a la costa. Deja que fluyan. Pensé en ello, en playas de Cádiz donde el mar lava pecados. El twist golpeó en agosto, Javier me confesó, en una llamada ebria. Mamá, Elena y yo. Volvimos a intentarlo. Por Lucía. Mi mundo se inclinó. Después de todo, es complicado, dijo. Complicado. La palabra de Elena. Colgué, furiosa, y busqué a Paco. Vigila de nuevo. No más sorpresas. El calor de agosto en Madrid es un horno que cuece los secretos hasta que estallen. Javier y Elena, reconciliados en las sombras, me lo confirmaron en una cena forzada en un restaurante de la Latina. Lucía jugaba con panesillos, ajena al veneno en el aire. Mamá, queremos empezar de cero, dijo Javier, su mano en la de ella. Elena evitó mis ojos, pero vi el anillo de compromiso reluciente, el mismo que yo había regalado años atrás, reciclado como ironía. ¿Después de Marcos? ¿De las mentiras? Pregunté, la voz un susurro afilado. Elena se sonrojó. He cambiado, Carmen. Terapia, trabajo. Por Javier y Lucía. Él asintió, suplicante. Danos tu bendición. Bendición. Como si yo fuera una diosa vengativa. Sonreí, falsa como una corona de espinas. Por Lucía. La tenéis. Pero por dentro, el fuego rugía. ¿Cuántas veces más traicionarían mi confianza? Paco confirmó mis sospechas, Elena y Marcos se veían en secreto. Charlas sobre la niña, decía ella. Pero Paco vio besos en un café discreto. Le mostré las fotos a Javier en su piso, bajo luces fluorescentes que lo hacían parecer un extraño. Otra vez, hijo. No aprende. Él las miró, la mandíbula tensa. Basta, mamá. Deja de espiar. Si Elena me engaña de nuevo, lo sabré solo. Su rechazo fue un muro. Me aislé en la villa, paseando por el jardín donde los olivos daban aceitunas amargas. Recordaba a mi marido, el amor no se fuerza, Carmen. Se cultiva. ¿Había yo cultivado odio en lugar de amor? La terapeuta me presionaba, escribe una carta de perdón. A Elena, a Javier, a ti misma. Lo intenté, garabateando en papel arrugado, perdóname por mi egoísmo. Por no soltar. Pero la quemé en la chimenea, cenizas volando como mis esperanzas. Septiembre trajo tormenta literal, lluvias torrenciales que inundaron Madrid, reflejando mi caos interno. Lucía enfermó gripe alta, fiebre que la dejaba temblando. Elena me llamó histérica, Carmen. Ayúdame. Javier está de viaje. Corrí al piso de Vallecas, encontrándola acunando a la niña en un sofá raído. Por primera vez, la abracé a ambas. SHH. Abuela está aquí. Esa noche, velamos juntas, contando historias de infancia para distraer el llanto. Elena confesó, tengo miedo de perderlas a todas. Tú, Javier, Lucía. En esa vulnerabilidad, vi su multidimensionalidad, no solo traidora, sino mujer herida, luchando contra demonios propios. Yo también tengo miedo, admití. De quedarme sola para siempre. Un puente frágil se tendió, pero Marcos lo rompió. Exigió visitas no supervisadas, y el juez accedió. Elena colapsó, no puedo, Carmen. Me aterra que se la lleve. Unimos fuerzas. Isabel apeló. Yo testifiqué de nuevo, pintando a Marcos como inestable. Ganamos tiempo, pero el estrés nos unió. Javier volvió del viaje, y por un fin de semana, fuimos 4, cena en la villa. Lucía riendo en mi regazo. Somos familia disfuncional, pero familia, bromeó Javier. Reí.
Genuina por primera vez. Pero el clímax latía cerca. Paco llamó una noche, Carmen. Elena está embarazada de nuevo. De Javier. Esta vez. Pero Marcos. Planea demandar por custodia total. Dice que tiene pruebas de negligencia. Mi sangre se heló. ¿Pruebas? Fotos manipuladas. Sin duda. Confronté a Elena, ¿por qué no me lo dijiste? Ella lloró por miedo. Siempre por miedo. Javier lo tomó mal, otro hijo. ¿Y Marcos acechando? Esto es una pesadilla. Discutieron. Él la acusó de no cambiar. Ella de no confiar. Salió furioso, chocando el coche en la M30. Nada grave. Un rasguño. Pero el susto nos paralizó. En el hospital. Bajo luces estériles. Nos reunimos, Javier con vendajes. Elena con el vientre incipiente. Yo sosteniendo a Lucía. Basta de secretos, exigí. O nos destruye a todos. Confesamos todo, mis espionajes. Las mentiras de Elena. El rencor de Javier. Un catarsis crudo. Lágrimas mezcladas con risas histéricas. Somos un desastre español, dijo él. Y nos abrazamos. Un nudo de extremidades y promesas. Octubre trajo calma falsa. Elena y Javier se casaron en una ceremonia civil discreta. Yo como testigo. Lucía repartiendo flores. Pero Marcos no cejó. Su demanda escaló, alegando que Elena era inestable por su historial. Necesitábamos contraataque. Contraté a un investigador privado nuevo, una mujer llamada Ana, para desenterrar el pasado de Marcos, evasión fiscal. Una denuncia por acoso en el hospital anterior. El juicio fue el infierno, sala abarrotada. Flashes de prensa sensacionalista. El drama familiar en Madrid, suegra besas. Amante. Elena testificó. Voz firme por primera vez, Marcos me manipuló. No es padre, es egoísta. Yo añadí, destruyó mi familia por capricho. Javier respaldó. Su presencia un muro. El juez falló a nuestro favor. Custodia exclusiva para Elena. Marcos con visitas limitadas. Celebramos con cava en la villa. Lucía durmiendo en mi cama. Pero el twist vino post-juicio, Javier me confesó. En la cocina. Mamá. Durante el divorcio. Dormí con una colega. Fue un error. Mi corazón se hundió. Otro ciclo. Elena lo supo por una foto anónima. ¿Cortesía de quién? La reconciliación se resquebrajó. Discusiones nocturnas filtrándose por las paredes. ¿Ves? La traición es hereditaria. Le dije a Javier. Él negó. No, mamá. Es humana. Pero el daño estaba hecho. Elena se mudó temporalmente con una amiga. El embarazo avanzando en soledad. Noviembre de 2024. Un año después del plato volador. Madrid vestía abrigos grises y hojas caídas que crujían bajo pies cansados. Elena dio a luz a un niño, Mateo, en una maternidad fría, con Javier a su lado pero el lazo tenso como alambre de púas. Yo esperé afuera, fumando un cigarrillo prohibido, vicio de juventud resucitado, rezando a un Dios en el que no creía por un milagro de sanación. Entré cuando me llamaron. Sosteniendo a Mateo, diminuto, perfecto, con ojos de Javier. Elena, exhausta en la cama, me miró. ¿Quieres ser abuela de verdad? Carmen, sin venganzas. Asentí, lágrimas traidoras cayendo. Sí. Por ellos. Javier besó mi frente. Gracias, mamá. Por no rendirte. Pero la paz era ilusoria. Marcos, amargado por la derrota judicial, filtró documentos falsos a la prensa, acusaciones de abuso por parte de Elena. Mentiras que pintaban a Javier como cómplice. El escándalo explotó titulares en El País, Triángulo amoroso destruye familia en Las Rozas. La firma de Javier lo despidió por daño a la reputación. Elena perdió pacientes en el hospital. Susurros de la infiel. Nos refugiamos en la villa. Un búnker contra el mundo. Cociné sopas.
Conté cuentos a Lucía y Mateo, viendo cómo Javier y Elena se reconstruían en terapia conjunta. El perdón no es olvidar, dijo la terapeuta en una sesión grupal. Es elegir. Elegimos noches de cine con palomitas, paseos por el retiro donde Lucía alimentaba patos. Sin embargo, el costo era alto. Mi salud flaqueó, ataques de pánico, presión alta que el médico atribuyó a estrés crónico. Lola me visitó, Carmen. Ven de la villa. Empieza de nuevo en algún lugar soleado. Pensé en ello. En Costa Brava. Olas lamiendo playas vacías. El clímax final llegó en diciembre. Día de Acción de Gracias Reloaded. Preparamos una cena simbólica, pavo pequeño. Mesa sin platos frágiles. Lucía dibujó tarjetas de gracias. Mateo gorgoteaba en su sillita. Elena levantó su copa por las segundas oportunidades. Javier sonrió, pero sus ojos tenían sombras. Entonces, la puerta sonó. Marcos, ebrio, con ojos inyectados en sangre. Dadme a mi hija o llamo a la policía. El pánico estalló, Javier lo empujó. Elena gritó protegiendo a los niños. Yo agarré el teléfono. Pero Marcos sacó un cuchillo de cocina de su bolsillo. Robado de quién sabe dónde. Todos pagaréis. El tiempo se ralentizó. Vi la hoja brillar bajo la luz del candelabro, apuntando a Elena. Sin pensar, me interpuse. No, toma lo que quieras, pero no a ellos. El impacto fue fuego puro en mi costado, cálido y aturdidor. Caí, sangre empapando la alfombra navideña. Gritos. Javier tacleándolo. Elena llamando al 112. Desperté en el hospital, vendada, con Javier a mi lado. Mamá, ¿por qué? Sonreí débil, porque es lo que hacen las madres. Proteger. Marcos fue arrestado de intento de homicidio, su historial sellando su destino en prisión. Elena entró. Con los niños, gracias. Carmen. Te debo la vida. Nos abrazamos. Un nudo de gratitud y lágrimas. El twist final fue dulce de amargo durante mi recuperación. Javier encontró cartas de mi marido, escondidas en el ático. Carmen, si algo me pasa, no dejes que el dolor te endurezca. Ama con libertad. Leí en voz alta, voz ronca, y lloramos juntos. Papá tenía razón, dijo Javier. Elena añadió, todos la tenemos ahora. Vendí la villa en primavera de 2025, demasiados fantasmas. Nos mudamos a un piso luminoso en Salamanca. Los 5, Javier, Elena, Lucía, Mateo y yo. No es perfecto, discusiones por dinero. Noches de insomnio por pesadillas compartidas. Pero es real. La venganza me llevó al borde, pero el amor frágil, multicolor me trajo de vuelta. Hoy, miro a Lucía correr por el retiro, Mateo en mis brazos, y pienso, la traición quema, pero el perdón reconstruye. No soy santa, soy Carmen Ruiz, superviviente de platos voladores y secretos enterrados. Y en este Madrid eterno, con sus luces y sombras, elijo vivir. No por justicia, sino por gracia. Fin.